¿Cómo están? Dios los bendiga. Es una alegría tenerlos una vez más aquí con nosotros en esta casa para juntos ir a la palabra de Dios y escudriñarla para ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Por favor, esté atento porque yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a hablar al corazón a cada uno de los que estamos ahora gustando su verdad. Voy a compartir la tercera parte del mensaje o del tema, el fruto del Espíritu Santo. Los que vienen siguiéndome están conscientes que ya he compartido dos mensajes sobre este mismo tema, porque estoy compartiendo las diferentes facetas del fruto del Espíritu precisamente. Ya le he compartido 6 y ahora voy a compartir otras 3 y serán las últimas. Semana pasada le hablé sobre la paciencia, la benignidad y la bondad. Cuando hablamos de la paciencia, manifestamos que este término significa esperar, la capacidad de esperar y la capacidad de soportar. También le dije que cuando una persona es paciente, entonces es lenta para airarse y lenta para desesperarse. Caímos a la conclusión de que la paciencia es muy importante para conservar relaciones largas, duraderas y en buen estado. También la paciencia, dijimos, es clave para perseverar en todas las cosas, pero de una manera particular en el camino del Señor. Dijimos a la luz de Hebreos capítulo 12, versículo 1, que se nos amonesta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante a todos los creyentes. Por otro lado, la paciencia es esa virtud que nos capacita para esperar en Dios en medio de todos los reveses que la vida pueda traernos. ¿Recuerda? Así que hay que buscar esa paciencia del Espíritu. La otra faceta que vimos la semana pasada fue la benignidad. La definimos como amabilidad, dulzura, ternura, una virtud que es muy necesaria en este mundo, declaramos aquella ocasión, ya que aquí se ve muy notoriamente la amargura, la rudeza en nuestro mundo. Se alcanza a mirar de manera muy frecuente la aspereza, todo lo contrario de la benignidad en muchas ocasiones. Así que la iglesia debe ser portadora de esta virtud maravillosa. Le declaré que el Señor Jesucristo es nuestro modelo supremo en este asunto de la de la benignidad. ¿Recuerda? De la benignidad. Y la iglesia debe proceder igual que el Señor Jesucristo. Finalmente, otra faceta que le declaré la semana pasada del Espíritu fue la bondad. La bondad. Dijimos que no solamente se trata de hacer bien, sino que la bondad consiste en el bien hacer de un buen corazón para darle la gloria a Dios, sin esperar medallas, recompensas o aplausos, ni ninguna otra especie de retribución. La bondad es algo que debe manifestarse a través de la iglesia de Jesucristo. Recuerda, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas fueron las 3 facetas de la semana pasada. Hoy le voy a compartir, como ya le dije, otras 3 facetas. La primera de ellas es la fe. Fe en este contexto de Gálatas 5:22, que es el texto que seguimos abordando, significa lealtad, significa fidelidad. Usted sabe que la fe en diferentes contextos obviamente significa diferentes cosas. Por ejemplo, a veces fe significa el conjunto de doctrinas en las cuales creemos. Otras ocasiones fe es creencia. Pero aquí se habla de fidelidad, se habla de lealtad. En la palabra de Dios, amados hermanos, se nos habla de varios hombres y también desde luego varias mujeres de gran lealtad y gran fidelidad delante del Señor. Aunque hay mujeres también que mostraron lealtad, yo quiero hablarle de algunos hombres solamente. Uno de ellos es Abraham. Abraham es un hombre que mostró tanta lealtad a Dios que lo obedeció a pie juntillas, aun cuando no sabía qué era lo que Dios se proponía exactamente, a dónde se proponía llevarlo. La Biblia dice que Dios le habló
Ahí en el libro del Génesis, Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré. Sí, le dijo que le daría una tierra, pero no le dijo exactamente cuál. Y la Biblia dice que él dejó su tierra, su parentela, y él salió sin rumbo fijo, para que Dios le fuera marcando poco a poco el camino, sin saber a dónde iba, dice la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, nos dice que él moró en la tierra que Dios le prometió como extranjero, y ahí vivió con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. Dice que esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Un hombre que obedeció a Dios paso a paso y que fue leal a Él, fiel a Él todos los días de su vida. Un segundo hombre del que la Biblia nos dice que mostró una grande lealtad, una gran fidelidad a Dios, fue Enoc. Enoc, según el libro del Génesis, caminó con Dios y desapareció, dice el libro del Génesis, porque Dios se lo llevó. La Biblia dice que vivió agradando a Dios todos los días de su vida hasta que éste desapareció. Enoc vivió agradando a Dios. La carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice que por fe Enoc fue traspuesto. Se refiere a su arrebatamiento. Fue traspuesto para no ver muerte, dice, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida. Un varón de Dios fiel, leal a su Rey Todopoderoso. Finalmente le puedo hablar del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 9, él mismo en sus palabras nos deja ver que fue fiel a Dios hasta el final de sus vidas. Sus palabras fueron: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios ha guardado para todos los que le aman. Con esas palabras el apóstol Pablo está manifestando que él fue un hombre leal a Dios todos los días de su vida, y ahora estaba con un canto triunfal diciendo que había terminado en una rotunda victoria. Qué bonito es eso. La palabra de Dios nos dice que la lealtad tiene un final extraordinario. El Señor Jesucristo habló de ese final en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Él dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesús ahí está manifestando que su voluntad es que usted y yo tengamos una lealtad a Dios todos los días de nuestra vida, hasta el final, hasta el día de nuestra muerte o el día de nuestro arrebatamiento. Y entonces la consecuencia será que Él nos dará la corona de la vida, dice el Señor. Es importante ser fieles, es importante ser leales, pero lo cierto es que como seres humanos somos tendenciosos a fallar, somos tendenciosos a ser desleales, porque lo cierto es que lo contrario a la fe o a la lealtad, a la fidelidad de la que habla Pablo aquí, es la traición, es el abandono. Y la verdad es que muchas veces como mortales tendemos a dar la espalda, tendemos a abandonar, porque somos mortales. Por eso necesitamos el auxilio maravilloso del Espíritu Santo, quien nos reviste de lealtad. Es Él el que nos reviste de fidelidad, y aun siendo hombres y mujeres quebradizos, podemos llegar siendo fieles al Señor hasta el final de nuestras vidas. ¿Por qué no miramos ahora nuestro vivir? Observemos todas las áreas de nuestra vida cristiana y reflexionemos. ¿En cuántas de ellas en este momento estamos siendo desleales a Dios? Es una pregunta que sé que es incómoda, porque confrontarnos con nosotros mismos nunca es cómodo, pero es saludable. ¿En cuántas áreas de nuestra vida cristiana estamos siendo desleales a Dios en este momento? Lo que digo no es para que usted se sienta devastado o para que se sienta inadecuado o como alguien que no puede vivir el cristianismo, no, sino para que reconozcamos que la verdad, como seres humanos sí fallamos. Hay que reconocer cuáles son esas áreas y decirle: Dios, en estas áreas te estoy fallando, te estoy siendo desleal. Lo cierto
es que te estoy siendo infiel. Y es ahí donde suplicamos al Señor, danos la virtud de tu espíritu, el fruto de tu espíritu, para yo ir recuperando camino en estas áreas e ir fortaleciéndome y ser fiel en estas áreas donde he fallado. ¿No sería grandioso? Vamos a hacerlo con todo el corazón, porque yo creo que el Espíritu de Dios puede ayudarnos a ser fieles en esas áreas donde hemos estado fallando. Porque el Espíritu de Dios es poderoso. Así que fe es una faceta del fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a una segunda faceta. No solamente la fe, sino la mansedumbre es una grandiosa faceta del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre no es otra cosa que humildad. Humildad expresada hacia Dios y hacia las personas que nos rodean. A la luz de las Escrituras, la mansedumbre se manifiesta a través de varias actitudes. Una de ellas es la sumisión a Dios. Someternos a Dios manifiesta mansedumbre. Cuando hablamos de someternos a Dios, estamos hablando de tener una disposición de espíritu para aceptar sus tratos con nosotros como buenos. Es decir, para aceptar que cuando Dios trata con nosotros, independientemente de la manera que lo haga, porque a veces las maneras en que Dios trata con nosotros no nos parecen tan halagüeñas, no nos parecen tan aceptables, vamos a decirlo así. Así que someternos a Dios es aceptar que esos tratos que Él tiene con nosotros son buenos. Y por lo tanto no resistimos y no discutimos con Él. La palabra de Dios nos muestra un contraste entre el apóstol San Pablo y el profeta Jonás con respecto a este asunto de la mansedumbre, uno positivo y uno negativo, es decir, un caso positivo y un caso negativo, es un contraste entre ellos. El apóstol Pablo es el caso positivo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que en una ocasión llegó a donde estaba Pablo un profeta llamado Agabo y empezó a atarlo, Agabo a Pablo, con el propio cinto de Pablo, lo ató. Y entonces le dio una palabra profética y le dijo, así van a atar en la ciudad de Jerusalén al dueño de este cinturón. Cuando Agabo dio aquella profecía, los discípulos que estaban alrededor, que estaban acompañando al apóstol Pablo, empezaron a decirle, Pablo, no subas a Jerusalén, no vayas allá, abstente porque mira lo que va a suceder. Y entonces Pablo les dijo, ¿qué están haciendo? Quebrantándome el corazón de esa manera. Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y no solamente a ser atado, sino a ser muerto por causa de mi Señor Jesucristo. Cuando él dijo esas palabras, entonces los discípulos que lo rodeaban dijeron, hágase la voluntad del Señor. ¿Puede verlo usted? Primero Pablo actuó con mansedumbre diciendo, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a ser muerto si esa es la voluntad de Dios. Vea cómo, aunque estamos hablando de circunstancias que no serían en absoluto agradables, él está diciendo, yo estoy dispuesto a someterme. Pablo era un hombre lleno de mansedumbre. Finalmente los discípulos también actuaron con mansedumbre y dijeron, hágase la voluntad del Señor. Contraste con Pablo es el profeta Jonás. Cuando observamos al profeta Jonás, le recomiendo que lea el libro de Jonás, vemos que este hombre, este profeta, a pesar de ser un hombre de Dios, no tenía mansedumbre, carecía de ella, porque este hombre resistió a Dios. Recuerda, Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero como Jonás no quería que los ninivitas se arrepintieran a raíz del mensaje de Dios, él tomó la dirección contraria a donde Dios lo envió. O sea, se resistió a la voluntad divina. Finalmente Dios hizo que Jonás hiciera su voluntad. Pero todavía cuando Jonás predicó y la nación de los ninivitas se arrepintió, él se enojó y discutió con Dios, dice la palabra de Dios. Léalo usted mismo. Discutió. Es decir, que él no estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios porque no le gustaba lo que Dios quería hacer con los ninivitas. No le gustaba la idea de que Dios llegara a perdonar a los ninivitas, una nación que era muy cruel y que había tratado muy mal a la nación de Jonás, el pueblo de Israel. Por eso es que a Jonás no le parecía
que si aquellos se arrepentían, Dios los perdonara o Dios actuara con misericordia. Así que él se resistió. Es un contraste ahí muy marcado. Pero lo cierto es que ser mansos es someternos a la voluntad de Dios y aceptar sus tratos como vengan, como buenos. Otra actitud que viene a describir la mansedumbre es la disposición a ser enseñados. Porque hay personas que no admiten que otra persona los enseñe. A veces hay creyentes que creen que ya lo saben todo. ¿Ve? Si van a una escuela bíblica, a un seminario, a un instituto bíblico, le hacen saber a los maestros que no hay nada que les puedan enseñar. A veces actuamos así como creyentes, pero ser mansos es tener la disposición a ser enseñados. Santiago, en el capítulo 1, versículo 21 de su carta, en la segunda parte del versículo, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra que se ha sembrado en ustedes, porque esa palabra los puede salvar. Así que Santiago está hablando de la disposición a ser enseñados. Eso es mansedumbre. Finalmente, mansedumbre también se manifiesta a través de otra actitud, y es la actitud de considerar a los demás, ser considerado con los demás. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: con humildad y con mansedumbre sopórtense con paciencia los unos a los otros. Si usted recuerda, los que me van siguiendo, ese versículo lo citamos la semana pasada también, porque hablamos de paciencia. Pero note que en ese versículo San Pablo dice que para soportar con paciencia a las demás personas se hace necesaria la humildad y la mansedumbre. Note cómo esas dos virtudes van de la mano, humildad y mansedumbre. Es decir, que la persona que es mansa, si es ofendida, no responde con ofensas, no agravia, no busca vengarse por su propia mano. Y no es porque no tenga la capacidad. Algunos piensan que las personas mansas son aquellos que no pueden defenderse. No, es todo lo contrario. Una persona que realmente tiene mansedumbre es aquella que tiene todos los recursos para ofender, para agredir, para vengarse, para defenderse, pero no lo hace. Qué bonito. A eso se refiere Pablo, sino que soporta con paciencia, como dice ahí el texto. Es una persona que actúa con mansedumbre para con los demás, no se da demasiada importancia a sí mismo, es una persona humilde. ¿Ve? Así que aquí nos queda lugar para reflexionar. Pero antes de dar estas reflexiones que quiero compartirle, o a las que lo quiero llamar, le digo que Jesucristo también es nuestro supremo modelo en cuanto a la mansedumbre. La palabra de Dios dice en Isaías 53:7 que Él como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Pudo haberse defendido? ¿Pudo haber mandado fuego y consumido a sus verdugos y a sus jueces? Pudo haberlo hecho. Es lo que estoy diciendo. Mansedumbre es tener el poder para responder, pero no hacerlo. El Señor Jesús fue extraordinario en ese sentido también. De tal manera que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender del Señor, y es aquí donde van las reflexiones. ¿Está usted siendo tratado por el Señor de alguna manera? ¿Y la forma en que Dios lo está tratando no le está gustando? No lo resista. Recuérdese que los propósitos de Dios siempre son buenos. Cuando Él trata con nosotros de una u de otra forma, su propósito siempre es bueno. No resista su trato, no discuta con Dios. Actúe de manera mansa, pida ayuda al Espíritu Santo para actuar con mansedumbre. Someterse a la voluntad de Dios. Tenga disposición para ser enseñado por cualquiera, porque Dios viene a verter enseñanza a través de cualquiera de sus instrumentos, por muy humilde que sea. Tenga disposición a ser enseñado en todas las cosas, pero sobre todo en las cosas espirituales. Y finalmente, hay personas que lo han agraviado,
que lo han ofendido, es necesario, aunque usted tenga el poder para responder de la misma manera o de manera más fuerte, no lo haga. Actúe con mansedumbre, actúe con humildad. A veces eso nos da problema. Por eso necesitamos pedirle el socorro al Santo Ayudador. Es el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo y nuestro ayudador. Y Él es el que viene a darnos este fruto maravilloso, o esta fase de su fruto maravilloso, que es la mansedumbre. ¿Cómo necesitamos la comunión del Espíritu Santo para no darnos demasiada importancia? Le he hablado de fe y le he hablado de mansedumbre. Ahora permítame hablarle de una tercera faceta y última: templanza. Templanza. La templanza viene de un término griego, es decir, esa palabra templanza viene de un término griego que significa tener fuerza, significa dominio propio, control sobre los pensamientos o capacidad para controlar los pensamientos, los sentimientos o emociones y las acciones. Estamos hablando de un autocontrol que yo creo que es una de las cosas más difíciles. Es cierto, pero es necesario que haya un autocontrol. Porque si no, entonces no estamos facultados para gobernar otras cosas. Esto me recuerda que en una ocasión un presidente, Lyndon Johnson, de los Estados Unidos, un presidente en tiempo anterior en la historia, tenía un problema de sobrepeso en el tiempo de su gobierno. Es decir, estaba gordito, tenía problemas con sus hábitos alimenticios, y en una ocasión su esposa lo desafió de manera muy fuerte, afirmando lo siguiente: si tú no tienes la facultad de gobernarte a ti mismo, entonces no la tendrás para gobernar esta nación. Le habló muy fuerte. Lo que le estaba demandando la esposa era que tuviera dominio de sí mismo, que demostrara que podía gobernar la nación, gobernándose a sí mismo, teniendo control sobre la forma de comer. Lo cierto es que controlarnos a nosotros mismos, como acabo de decir, es una de las cosas más difíciles. Yo creo que humanamente hablando, es poco lo que se puede hacer en materia de autodominio. Sin embargo, los que somos seguidores de Jesucristo tenemos la virtud maravillosa del Espíritu Santo. Por su gracia, por su intervención, por su ayuda, podemos tener autodominio, autocontrol. Y esto es muy necesario, porque solamente cuando hay este dominio propio por parte del Espíritu Santo, es decir, por esa ayuda, ese socorro del Espíritu, es cuando podemos acatar con éxito las palabras que el apóstol Pablo dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo podremos abstenernos de nuestros propios deseos carnales si no tenemos ese dominio propio? Lo necesitamos precisamente para decirle no a todos esos deseos malsanos, esos deseos carnales que están haciendo la guerra contra nuestra carne. Ya mencionamos un buen número de esas obras de la carne que tocan a la puerta de nuestro corazón. Sin el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy difícil. No se puede. Necesitamos esa templanza, ese dominio propio del Espíritu. Hoy quiero hacerle una pregunta más. ¿Hay una área de la vida donde está teniendo problemas para autocontrolarse? Tal vez sea más de una área, porque los mortales batallamos. En realidad todos navegamos con ciertas áreas en nuestra vida donde no podemos tener el control que quisiéramos, o estamos batallando para controlarnos. Por ejemplo, en cuanto a qué comer, cuánto comer, en cuanto a qué miramos, en cuanto a tanta cosa que en un momento dado debiéramos abstenernos o debiéramos hacer. Por ejemplo, hay personas que están navegando con el hábito de fumar, el hábito del tabaco. Y humanamente a veces eso es muy difícil. Pero si el Espíritu de Dios viene,
entonces podemos tener victoria. Autocontrol. ¿Cuál es esa área o esas áreas donde usted está batallando para tener dominio de usted mismo? Confiéseselas a Dios. Finalmente, a Él no le podemos ocultar nada. Aquello que no ha podido superar, y suplíquele por esa obra, esa influencia maravillosa del Espíritu Santo sobre su vida. Dígale: lléname de tu Espíritu. Yo sé que si tu Espíritu me llena, si su poder está en mí, si su unción viene a mí, entonces tendré el dominio propio para dominar esta actuación que he tenido, o esta otra, o esta actitud, o aquel hábito. Tendré control. Así será, porque el Espíritu de Dios es poderoso. Podemos tener la victoria. No pierda la esperanza. Hay algunas personas que están afligidas porque dicen: no, es por demás, yo no voy a tener victoria sobre esto. Sí la va a tener. Escuche bien, a usted que ha tenido esa lucha, que está desalentado porque cree que es por demás, que no va a tener victoria sobre esa lucha porque ha sido un fracaso tras otro, usted puede dominar, usted puede autocontrolarse por el poder del Espíritu Santo. No desista. Siga buscando a Dios, siga buscando a Dios. Ese fruto maravilloso del Espíritu se va a manifestar en su vida. Muy bien. Si ustedes recuerdan, son 3 las facetas que le he expuesto. Facetas del fruto del Espíritu Santo: la fe, la mansedumbre y la templanza. Reitero, estas 3 son fruto del Espíritu, de manera que necesitamos esa comunión. Por favor, no deje de tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. No deje, esa es la voluntad de Dios. San Pablo dijo: la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El Señor quiere tener comunión, usted téngala con Él. ¿Por qué no ora conmigo? Vamos a orar por fe, vamos a pedir por mansedumbre y por templanza, ¿le parece? Amado Señor, en este momento oramos con nuestro corazón a raíz de esta palabra que hemos escuchado. Por Cristo, Señor, llénanos de fe a través de esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, esa fidelidad, esa lealtad que necesitamos. Queremos ser fieles a ti. Ayúdanos a superar esos actos de lealtad en los que hemos incurrido, Señor. Queremos ser fieles todos los días de nuestra vida hasta el final, para la gloria de tu nombre. Haznos leales por el poder del Espíritu. Llénanos de mansedumbre también, Señor, de humildad, para aceptar como buenos, porque así son buenos tus tratos con nosotros. Para aceptar tu trato que estás teniendo ahora. Llénanos de mansedumbre, para no resistir, para no discutir contigo cuando tratas con nosotros. Llénanos de mansedumbre para actuar con humildad hacia nuestros semejantes, Señor, para no darnos demasiada importancia a nosotros mismos. Y también llénanos de dominio propio por la obra del Espíritu Santo, ese autocontrol que necesitamos en tantas áreas. Nos sea provisto por la obra del Espíritu. Señor, ayuda a tu pueblo a tener comunión contigo de manera continua. Espíritu Santo, domina nuestra vida, domina nuestro ser, domina nuestra carne. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha concedido, y yo le doy gracias a usted también por este tiempo que se ha dado para escuchar el mensaje de la palabra. Que el Señor los bendiga grandemente. Tengan un feliz domingo.